2, que empezamos a meditar la semana pasada. Comenzamos a avanzar en el estudio en estos 7 versículos. No los cubrimos todos y vamos a tratar de cubrir otros aspectos importantes de versículo por versículo. Así que vamos a permitirnos leerlo una vez más. ¿Lo tiene? Colosenses. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Puede tomar asiento. Déjeme rápidamente recordar lo que dijimos la semana pasada o en las últimas 2 semanas, de lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosenses, y por supuesto lo que él dice a nosotros. Dijimos la semana pasada que el Señor Jesucristo amó a la iglesia. Efesios 5:25 nos dice que Cristo amó a la iglesia al punto de que se entregó a sí misma por ella. Hablamos de Pablo, que también fue un hombre que amó a la iglesia al punto de que en su amor por la iglesia y el servicio que ofreció a la iglesia, él también perdió su vida, con la diferencia de que su muerte no fue eficaz. ¿Qué significa de que la muerte de Pablo no fue eficaz? Bueno, que la muerte de Pablo ni fue expiatoria, ni que la muerte de Pablo fue sustitutiva. O sea, Pablo no murió por usted y por mí. Murió por causa de Cristo, pero su muerte no fue, no produce expiación ni nos sustituye. Es decir, que no lo sustituye a mí, a usted ni a mí, como lo hizo Cristo. Dijimos que el amor de Pablo era el resultado del amor que él sentía hacia la iglesia. Primera de Juan 5:1 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Señor o es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras más simples, lo que el apóstol está diciendo ahí es que la persona que ama a Dios, amará a quién? A su Hijo, y como consecuencia de eso también amará a quién? Al prójimo, en este caso a sus hermanos o a la iglesia de Jesucristo, todos aquellos que han sido engendrados por Dios. Entonces, esa es la secuencia. Hay amor por Dios, luego hay amor por su iglesia y tiene que haber amor por la iglesia, y eso es inevitable. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 1, ¿no? A consecuencia que ese amor que él tenía una intensa lucha en su oración a favor de la iglesia, no solo de los que conocía y de los que no conocía. Y hemos lanzado en varias ocasiones esta pregunta, hermano, ¿qué tan intensa es nuestra oración a favor de nuestros hermanos? Porque cuando es por nosotros, si es por trabajo, si es por salud nuestra, intensificamos nuestra oración. Pero ¿qué tal cuando estamos orando por la salud de otro hermano? Por el trabajo de otro hermano. También intensificamos la oración de esta misma manera. ¿Qué tal por aquel que no conocemos? Pablo dice ahí en el versículo 1 claramente que él oraba intensamente aún por aquellos que él no conocía. Y como iglesia empezamos a tomar esa petición de forma personal, ¿no? Orar por aquellos que
iglesias que están pasando por situaciones que nosotros desconocemos, no los conocemos, pero que son nuestros hermanos en Cristo y debemos intensificar nuestra oración por ellos. Dijimos también de que Pablo, la lucha o la agonía número uno del apóstol Pablo por estos hermanos era que tuvieran un corazón, un corazón fuerte, dijimos, ¿cierto? Y cuando hablábamos de corazón, explicamos, no estábamos hablando de emociones, sino que estábamos hablando básicamente de qué, del intelecto, de la voluntad, de la mente, de la razón. Y la pregunta es, ¿por qué quiere el apóstol Pablo que la iglesia de Colosa fuera de mente fuerte? Y porque hoy nosotros tenemos que ser una congregación de muerte fuerte. ¿Por qué? Porque la mente es lo primero que Satanás ataca. La mente es ese campo de batalla. Y Satanás es un padre, o es el padre de qué? De mentira. Él es experto en disfrazar la verdad. No, hoy lo vemos. Yo esta semana o la semana pasada vi donde había un video donde había una pastora atea que pastoreaba una iglesia. Yo dije, bueno, ¿eso cómo es? O sea, explíqueme. Una pastora atea, pastora de una iglesia. O sea, inmediatamente desde que ponen a alguien que sea ateo al frente, eso dejó de ser iglesia. Esa no es la iglesia de Jesucristo, perdóneme, pero discúlpeme. Cosas como que la brujería cristiana, yo por ahí escuché, me mandaron un video donde alguien decía que no, que hay brujería cristiana, que los cristianos podemos hacer brujería y tomar algunos pasajes fuera de contexto como base para semejante mentira. Otro que escuché por ahí que decía que el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén fue que le robaron los diezmos a Dios. Y así usted encuentra una cantidad de cosas que cuando hablamos de mente fuerte, estamos diciendo que podemos contrarrestar cada una de esas mentiras. Y otra forma de decir mente fuerte podría ser una mente bíblica. O sea, si lo quiere llamar de esa manera, entonces sería una mente bíblica. ¿Qué es una mente bíblica? Hermano, de que todo lo que escucho yo lo voy a filtrar a través de lo que enseña ¿qué? La palabra. No importa quién lo esté diciendo, no importa qué bonito este suene, pero tenemos que filtrarlo a través de la palabra. Bueno, eso es una mente fuerte o una mente bíblica. Entonces, para fortalecer nuestra mente, el mismo Pablo ahí en Colosenses 3, versículo 16, nos da la respuesta. Usted dirá, pastor, ¿y cómo hago para fortalecer mi mente? ¿Cómo hago para tener una mente bíblica? Muy fácil. Colosenses 3, 16, mire lo que dice. La palabra de Dios more. ¿Cómo? ¿More en qué cantidad? En abundancia en tus corazones. Ahí no está hablando el que bombea sangre, está hablando de qué, que mora en su mente, en su capacidad de razonar, en su capacidad de pensar. O sea, llenando nuestra mente de la escritura, hermano, tendremos un patrón de comportamiento alineado ¿a qué? A la escritura. Por eso la importancia de leer la Biblia. Por eso la importancia de aprenderse un versículo y no solo aprenderlo por aprenderlo, sino aprenderlo y buscar formas en las que yo pueda poner en práctica ese versículo que estoy memorizando. Así que cuando tenemos nuestra mente, una mente bíblica, significa de que no vamos a ser dirigidos por las emociones. No son las emociones las que dirigen el show. El que dirige el show es la razón, la verdad. Entonces, y le voy a decir algo para que ponga bastante atención, por favor. Bastante atención. No recuerdo si lo puse al frente, pero si no, bueno. Pero el Espíritu de Dios es el que nos fortalece. Eso no tiene que haber duda. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, pero lo hace cuando nos alimentamos ¿de qué? De la palabra de Dios. No es que usted dice, Señor, quiero fortaleza, y Él dice, plin, fortaleza, ¿no? Como Disney, ¿no? Disney, plin, la hada madrina, ¿no? Plin, quiero unos zapatos, plin, quiero un carruaje, plin. No. Vamos a ser fortalecidos cuando, a medida que tú te alimentes intencionalmente de la palabra de Dios. Vamos a ser fortalecidos
quizás no nos gusta mucho, pero cuando tú y yo pasamos por pruebas y por dificultades, el Espíritu Santo usa eso para fortalecernos. Así que no se asuste, es bueno pasar por las pruebas, nos van a fortalecer. Pedro dice que la prueba produce paciencia, ¿no? Fortalece nuestra fe. ¿Cómo sabe usted que está creciendo en alguna área de su vida si usted nunca es probado? Pregunto yo. ¿Cómo sabía su maestra de que usted se aprendió la tabla del 2? ¿Cómo sabía su maestra que usted aprendió a dividir? ¿Cómo sabía su maestra que usted aprendió a leer? Bueno, los que ya pasaron por ahí o los que están en la escuela. ¿Cómo sabe su maestra que usted está aprendiendo a leer? ¿Qué cree que le va a hacer? A ver, tome este párrafo y léamelo. Entonces, la única forma para usted saber si está creciendo, se está siendo fortalecido, hermano, es por las pruebas. Va a pasar. Y otra forma que usa el Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe es a través de maestros o otros cristianos que nos ministran por medio de la palabra. Por eso cuando usted viene a la escuela dominical, a la predicación o a un semillero, vaya con la mente dispuesta a aprender. ¿Cómo Dios va a obrar a mi vida? Mira lo que dice, lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 3, versículo 2. Le voy a dar un chancecito para que lo busque. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Pablo le dice a ellos: e enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo enviaron? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, dice la Reina Valera. Yo puse la versión para establecer y fortalecer, ¿no? Suena terminología moderna de algunos lados, hermano, yo establezco. Oh, bueno. Dice para fortalecer, para establecer. Esta versión dice, esta que dice que sí, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo dice, ahí se los envío. Porque Dios lo va a usar para fortalecerlos. Es decir, para que su mente sea una mente bíblica, para que puedan pensar bíblicamente. Recuerde que los hermanos de Colosa estaban siendo infectados con falsas enseñanzas, como nos pasa hoy a nosotros. Usted está una cantidad de cosas, ¿no?, que usted escucha, que es sorprendente, ¿no? Si usted sigue a Vaz, usted se da cuenta que Vaz cada día pone una cantidad de cosas que le mandan, de yo no sé dónde saca la gente tanta locura. Pero es que es una locura, una cantidad de cosas que uno dice, pero por favor, hermano, necesitamos pensar bíblicamente para responder a esas mentiras de Satanás. Entonces, cuando nuestra mente y nuestra voluntad se hace fuerte, o sea, pensamos bíblicamente, es fácil contrarrestar esas mentiras. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto lo encontramos en ese mismo versículo 2, donde el apóstol Pablo habla de unidos, ¿en qué? Unidos en amor. Entonces, Pablo oraba apasionadamente, no solo para que ellos tuvieran una mente bíblica o su corazón fuera fuerte, sino para que ellos estuvieran unidos en amor. Hermano, y el amor, digamos, puede crear ese equilibrio, porque no podemos irnos al extremo, o sea, al emocionalismo irracional, ni tampoco al otro extremo de que entonces pura ortodoxia intelectual, o sea, pura doctrina intelectual, o sea, no, tiene que haber un balance, no podemos irnos a los extremos. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, que todos conocemos, Pablo dice, aunque hable en lenguas angelicales, dice, si no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. Dice, aunque tenga el don de profecía, aunque entienda todos los misterios, aunque tenga todo el conocimiento, aunque tenga toda la fe, dice, para trasladar una montaña, imagínense el ejemplo que pone, yo tengo la fe para trasladar una montaña de un lugar a otro lugar, dice, pero si no tengo amor, ¿qué dice él? Nada soy.
Dice, aunque tome todos mis bienes y los entregue a los pobres para alimentarlos, aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Ahora, esa palabra unidos, está aquí, unidos, un comentarista dice que esa palabra significa vinculados. Dice vinculados, bueno, dejémosle en esa palabra, vinculados. Ahora, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 19 de Colosenses. Vinculados, uniendo los dos que dije, 2:19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, o sea, los paganos que no están unidos a la cabeza, que es Cristo, en virtud, mire lo que dice, de quien todo el cuerpo, ¿qué hace todo el cuerpo? Nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios da el crecimiento, pero el cuerpo uniéndose por las coyunturas y los ligamentos. Entonces Dios mantiene todo unido. Entonces en el sentido espiritual, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Hermano, en el sentido espiritual debemos estar unidos. ¿Cuál es ese pegamento, si lo podemos llamar de esa manera? El pegamento que nos mantiene unidos es el amor. Tenemos que estar unidos, ¿no? Y ese pegamento, a ver, pongámoslo aquí, pegamento, ese glue, es el amor entre creyentes. Todos los cristianos estamos conectados a una vida que tenemos en común, ¿cierto? Es como si agarráramos una cantidad de balones o pelotas y les hiciéramos un roto en la mitad y le pasáramos una cuerda por el medio que la atraviesa. Bueno, la vida eterna que tenemos en común es lo que nos mantiene, ¿qué? Unidos. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:17. Busque 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17, ¿lo tiene? Dice, pero el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Se habla de esa unidad que tenemos en Él. Y ya le voy a expresar un poquitico más que eso. Más adelante, el capítulo 12, versículo 13, dice, a todos, y aquí está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de todo el mundo, sino a todos, se nos hizo beber de un solo espíritu. Todos hemos recibido, ¿qué? Un espíritu. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. Así que como creyentes compartimos una vida en común. Y podríamos decir que ese fundamento es el amor. Todos los creyentes poseen la misma vida eterna. No es que yo tengo vida eterna en cierto nivel y ella tiene otra vida eterna en otro nivel. No, todos tenemos ¿qué? La misma vida eterna. Todos llegamos a Cristo por el mismo camino, ¿no? En el sentido de que todos llegamos a Cristo en fe, ¿en qué? En arrepentimiento. O sea, no hay otra forma, sino por fe y arrepentimiento. Y todos hemos sido puestos en Cristo por el mismo Espíritu. Si usted quiere agarrar el contexto general, puede leer en su casa, ¿no? 1 Corintios 12, de los versículos 11 hasta el 13. Yo solo leí el versículo 13, pero usted puede leer el versículo 11 y el versículo 13 en su casa. Entonces poseemos la misma vida eterna, todos llegamos al mismo camino, por el mismo camino, es decir, por fe y arrepentimiento a Cristo, y todos hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo por el mismo Espíritu. Entonces, ¿eso qué significa?
que posicionalmente, hermanos, posicionalmente, estamos ¿qué? Unidos. Posicionalmente, tú y yo estamos unidos. ¿Por qué? Porque compartimos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo cuerpo. Posicionalmente estamos unidos en Cristo. Y tenemos algo en común, ¿la vida qué? La vida eterna. Somos uno en Cristo, ¿no? Vaya a Gálatas, por ejemplo, 3:28, porque entonces posicionalmente, no esto es lo que estamos aquí, posicionalmente estamos en Cristo, entonces Gálatas 3:28. Normalmente, a veces este versículo lo usan para defender el pastorado femenil. Cuando la gente dice habla del pastorado femenil, pues entonces van a este versículo. Mal usado, por cierto. Pero dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Cristo aquí, o Pablo no está aquí, no está hablando de ministerios. Esto está hablando de qué? De la posición que tenemos en quién. En Cristo. O sea, en Cristo todos somos uno. Y ya no hay cuestión de una cosa o la otra, no. En Cristo todos somos sus hijos, sus siervos. Ahora, Romanos 10:12 dice lo mismo, o algo parecido. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, no hay diferencia entre judíos y griegos. Y recuerden, ¿no? Que los judíos, pues se creían que solamente ellos eran los meros meros, ¿no? Ese era el problema que tenían con los samaritanos, ¿no? Pues los samaritanos eran una mezcla entre gentil y judío y entonces los rechazaban. Cristo dice no. Y Efesios lo dice claramente. Él rompió la barrera divisoria. Y ahora somos ¿qué? Un solo pueblo. Así que es claro, posicionalmente tú y yo estamos ¿qué? Unidos. Y yo creo que esa es la oración de Cristo allá en Juan capítulo 17, cuando él oró, recuerda usted, Padre, oro para que sean ¿qué? Uno. O sea que posicionalmente, mis hermanos, usted y yo seamos uno. Y yo creo que esa oración fue contestada. Pero cuando Pablo dice aquí en Colosenses, vamos a Colosenses, para que sean consolados sus corazones o fortalecidos sus corazones, como lo traduce otra versión, unidos en amor. Pablo aquí no está hablando de esa unidad posicional que tenemos. Pablo aquí está hablando de una unidad, tenemos la unidad posicional y tenemos unidad posicional, tenemos una unidad, ¿sabe cuál es? ¿Cuál, hermano? Práctica. Pablo aquí no está hablando de una unidad posicional, sino de una unidad práctica. La preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Colosas y hoy por la iglesia local, la iglesia del Calvario, es que la iglesia pudiera desplegar esa unidad práctica, no la unidad posicional. Ahorita vamos a hablar de la unidad posicional. Pablo dice, quiero que estéis, a ver si se puede entender lo que voy a decir, que estéis prácticamente unidos. ¿Sí lo que entiendo? ¿Sí entiende la palabra prácticamente unidos? O sea, que en la práctica estén ¿qué? Unidos. Que experimenten unidad. De la misma manera como posicionalmente estamos ¿qué? Unidos. ¿Sí entiende la idea? Posicionalmente estamos unidos en un mismo Señor, en un mismo cuerpo, por un mismo bautismo, ¿cierto? De su frente no hay nada que hacer. Entonces Pablo dice, bueno, de la misma manera como posicionalmente están unidos, yo quiero que practiquen la práctica
estén unidos. Otra forma de decirlo sería, hagan que su vida práctica sea consecuente con la posición que tienen. Vaya a Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios, estamos. Primera de Corintios. Lo tiene. Eso lo voy a poner al frente. Eso sí lo puse al frente. Dice, lo voy a leer primero. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que habléis todos una misma cosa. Pastor, ¿eso qué significa? Que ahorita todos tenemos que empezar a hablar mexicano. Que ahora todos tenemos que empezar a decir lo que, no sé, la forma en que hablan todos los otros, el acento. Tenemos que imitar el acento. Yo no creo que eso es lo que está diciendo allí. Lo que está diciendo, hermano, es que hablemos o que todos creamos lo mismo. Por ejemplo, en esta congregación creemos que la salvación es ¿por qué? Por gracia. Que es un regalo de Dios, que no es por méritos. Aquí no puede haber nadie que diga, bueno, yo sí estoy al Calvario, pero yo creo que yo solo me estoy ganando mi salvación a través de buenas obras que yo estoy haciendo. Y entonces alguien viene y le pregunta, hey, a en la iglesia del Calvario, ¿qué creen en cuanto a la salvación? Entonces le preguntan a un hermano y el hermano dice, bueno, nosotros creemos que es por gracia, que no tenemos que hacer nada, que es la obra de Jesucristo. Y luego le preguntan a otro y dice, bueno, pues nosotros creemos que, pues, que haciendo obras, yendo a los hospitales y todas cuestiones, nos vamos para el cielo. ¿Estamos hablando la misma cosa? Hablar la misma cosa es que, por ejemplo, y aunque es un tema secundario, enseñamos, ¿no? Y nosotros no, yo por lo menos no enseño que usted tiene que pactar ni nada de esos relajos, ¿no? Y venga alguien y me diga, pastor, aunque yo sé que usted no cree en eso, yo vengo hoy a pactar con el Señor, pastor. Ni me venga con ese cuento. O sea, no estamos hablando la misma cosa. Si quiere hacer esas cosas, tiene que irse a otro lado donde hagan eso. Entonces, eso es hablar la misma cosa, digamos, en temas primordiales o fundamentales. En esta congregación creemos que Jesucristo es 100% ¿qué? Dios. Y lo sostenemos y lo hemos enseñado porque enseña la palabra. Que nadie puede venir a decir, le preguntan al hermano Sutano y dice que sí es Dios. Y le preguntan a otro, bueno, decimos, no, sí, Jesucristo. No, fue un gran profeta. No, pues usted tiene doctrina de los testigos de Jehová y te estima doctrina de los mormones y el hinduismo y toda esa cosa. Y no estamos hablando lo mismo. Entonces, si alguien nos pregunta, tenemos que contestar ¿qué? Lo mismo. Dice que no haya entre vosotros divisiones. Yo encuentro aquí, mire esa palabra, y divisiones ahí puede ser desavenencias. Que no haya brecha, que no haya ruptura. Ahora, yo entiendo, y a lo que está apuntando allí, hermanos, yo entiendo que porque somos seres humanos, vamos a tener desavenencias en algunos momentos. Pero lo que está apuntando aquí es que esas desavenencias no se conviertan en algo ¿qué? Crónico. Que pasen 2, 3, 4 y 5 años y dos hermanos no se quieran ver ni en pintura. Uno dice, bueno, yo creo que hay algo que no está bien. Yo entiendo, hasta 2 semanas yo diría que pronto, mientras se asimila el concepto, pero de ahí para allá, si usted está en Cristo, Pablo dice que no haya entre vosotros divisiones o desavenencias o brechas o rupturas. Se tiene que hacer algo y hay suficiente evidencia en la Escritura para arreglar ese problema. Sino que estéis perfectamente unidos, o sea, completos, en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, de la misma manera como somos uno posicionalmente, Pablo dice, ahora actúen en la práctica como uno. Y vino, no la, lástima, o pronto Cristian en la velocidad la encuentra ahorita. Hay una imagen que se usa mucho de los dos burritos para hablar del yugo desigual, ¿no?
o estar en de acuerdo. Entonces están los dos burritos amarrados por el cuello y entonces hay comida aquí, entonces arranca uno para un lado y otro para el otro lado. Y hasta el momento del último se ponen de acuerdo y los dos arrancan para un solo lugar. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Que apuntemos para el mismo lugar. Que como congregación apuntemos para el mismo lugar. Que la predicación de la palabra de Jesucristo sea el centro. Aquí el centro no es el pastor. Aquí el centro no es el hermano sutano. Aquí no le tapamos pecado a nadie para que se sienta bien y no se vaya. Si se quiere ir porque les tapamos su pecado, pues lo siento, que le vaya bien. Y se han ido varios por eso. No. Queremos tratar de ser lo más bíblicos posibles. Y como iglesia tenemos que caminar en ese mismo sentido. Pablo, en 2 Corintios, al final de la carta, capítulo 13, versículo 12, le dice lo mismo, 11 le dice lo mismo. Él les dijo, sed de un mismo sentir, y agrega otra palabra, vivid, ¿en qué? En paz. Palabra simple le está pidiendo, muchachos, iglesia, sean de una misma mente. Y yo sé que esto es algo que como iglesia, cualquier iglesia local, tiene que trabajar, y diría yo, horas extras en esto. Porque posicionalmente somos uno y nadie discute, pero en la práctica dejamos mucho que desear. En la práctica muchas veces no se manifiesta esa unidad, no se manifiesta ese amor. Y sabe que eso es una de las cosas que confunde al mundo. Yo a veces veo debates que se forman en las redes sociales y a veces entre los mismos cristianos se tiran unas cosas que uno dice, bueno, pero entre los mismos cristianos se tiran unas cosas, yo entiendo, y yo a veces he entrado en algunos, pero llega un momento donde tiene que ser menos, ¿sabe qué? Mejor hablemos por privado, porque esto no va a ser de edificación para el mundo, ni para nadie, porque empiezan a decir unas cosas raras, ¿sabe? Cristo dijo que el mundo sabrá que el Padre envió al Hijo si ve que la iglesia es ¿qué? Una. Si ve que la iglesia es una. Si la iglesia está unida y tristemente a veces algunos puntos doctrinales nos dividen y a veces es más por secundarios, que fueran primarios todavía, pero a veces son por secundarios. Pero al mundo tenemos que mostrarle esa evidencia. Porque a veces parte de la iglesia piensa, y eso es un ejemplo, ¿la encontró? Póngamela por favor. Ahí está, mírela. Ahí está, mírela, vea. El yugo desigual, ¿no? Eso es a los novios, ¿no? Eso lo aplican mucho a los novios, pero creo que aún dentro de la iglesia funciona. Mira, vea, Cristo, tú y tu pareja, no el mundo, ¿no? Ahí está, los jovencitos solteros, aprendan. Algo casado de pelear, tu pareja destruye tu vida, ya le pega un knockout y vuelve al mundo y ahí te deja viendo estrellitas, ¿no? Entonces, como iglesia tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Pensar igual. ¿Cuál era el ejemplo? Iba a decir un ejemplo bueno en referencia a eso y se me fue la paloma. Pero gracias, Cristian, por la imagen. ¿No? Espero de que eso aclare un poco más, ¿no? Como iglesia tenemos que pensarlo lo mismo. Me acuerdo del ejemplo. No me acuerdo. Sigo. Ahora, ¿cuál es la clave para... Oh, ya me acordé del ejemplo. Ese es que lo tengo que decir, me acordé. Ese tengo que decirlo. Es como iglesia... No, mejor no lo digo. La clave para alcanzar la unidad... Dígalo, dice. ¿Quiere que lo diga? No, no, porque... Mire, la clave para alcanzar la unidad se encuentra en Efesios 4.3. Busque Efesios 4.3. Efesios 4. ¿Dónde estamos? Efesios. Ahí, adelantico de Corintios. Efesios 4.3.
Lo tiene. Dice solícitos, o sea, prestos, apresurados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora note algo aquí. El versículo dice solícitos en guardar. O sea, mi esfuerzo debe ser en guardar, y esto es importante. No tenemos que crear la unidad. ¿Por qué? Porque eso ya lo hizo ¿quién? Cristo. Y yo ya no tengo que hacer más nada. Me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, yo no tengo que hacer nada. Yo lo que tengo que hacer es guardar, proteger lo que Él ya creó para su iglesia. Y eso es lo que dice el versículo. Solícitos, es decir, esfuércense, apúrense, preocúpense por guardarla. Ahora, ¿cómo se guarda la unidad, pastor? ¿Cómo protegemos la unidad? Bueno, la respuesta está en el mismo versículo. ¿Qué dice el final del versículo? En el vínculo de la paz, es decir, hermano, siendo un pacificador. Cuando tú y yo entramos a Cristo, entramos en un pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Bueno, que estaremos en paz los unos con los otros. Es el vínculo de la paz. Que usted y yo estaremos en que no vamos a querer discutir con el otro hermano, en que no vamos a pelear con el hermano, en que no nos vamos a molestar los unos a los otros, que trataremos de tener la paz. Uy, pastor. Ahora, yo sé que eso en la práctica es difícil. O sea, yo desde aquí arriba es fácil. Usted diciendo, pastor, ¿cómo es tan fácil decirlo de allá? No, yo lo reconozco, es fácil decirlo. El problema es llevarlo a la práctica. Pastor, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos eso? Porque es que hay algunos que parece que es tan fácil amarlos, pero hay otros que como que se ponen de acuerdo en que uno no los ame, como que la ponen difícil a uno. Bueno, la respuesta está en Colosenses, que estudiaremos más adelante, pero vamos a mencionarlo ya que lo estamos diciendo. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Vaya ahí adelantico. Lo tiene. Está ahí cerquita, así que llegamos rápido. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Bueno, si eres escogido de Dios, si eres hijo de Dios, entonces vestidos pues como hijos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿de qué me voy a vestir? De entrañable misericordia, de qué más, de benignidad, de qué más, de humildad, de qué más, de mansedumbre, de qué más, ay, paciencia. Sigue diciendo, soportaos a los que te caigan bien, perdonaos a los que te caigan bien. Si tienes queja de alguno, véngate de él. Soportaos los unos a otros, perdonaos unos a otros, y si tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alguien estará pensando, escogí mal día para venir. Y no para todo allí, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y yo espero y aspiro que en este momento alguien no esté diciendo ahí, predique pastor, porque eso es para el hermano Sutano. Por favor, espero yo en mi corazón que usted no esté pensando en eso. Que usted esté diciendo, lo recibo, es para mí. Yo tengo que vestirme de misericordia, yo de bondad, yo de mansedumbre. Por favor, haga de cuenta que usted es el único que está aquí sentado conmigo, que no hay más nadie. ¿Me puede hacer ese favor? O haga de cuenta que todo el que usted quería que escuchara estaba aquí, pero no se concentre en eso, concéntrese en usted, que usted lo escuche, ¿sí? Porque ahorita está más de uno, lástima que no vino Sutano. Ahorita mismo llego a la casa y le mando el video. No, 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 no haga eso.
No haga eso porque no entendió entonces el concepto de lo que Pablo está diciendo aquí. Porque hacer eso no es ni ser misericordioso, ni ser benignidad, ni ser humilde, ni ser manso, ni ser paciente, ni soportar a su hermano, ni perdonador, ni nada de lo demás, ni vestirse de amor, menos. ¿Cuál es el vínculo de la paz? Dice el apóstol. Pues el amor. Pablo dice, mira, en primer lugar, vístete de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Dar más de lo que esa persona se merece. Es ver el dolor de esa persona y hacer algo a favor de esa persona. Vístete de benignidad. Oh, vístete de humildad. Se dice tan fácil esa palabra, ¿cierto? A veces la gente cree que humildad es, bueno, como yo no tengo carro, mi casa está sucia, soy humilde. No, lo que usted, si su casa está sucia, lo que usted es un cochino. No tiene nada que ver con humildad. Mansedumbre, o sea, manso como Cristo, no menso, ¿no? Porque otra cosa que no, es que, pues, que yo soy muy manso, no. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. O sea, son dos cosas diferentes. De paciencia. ¿Cuánto? Es que todos necesitamos paciencia y vestirnos de la paciencia. Y yo lo he dicho muchas veces, yo de los impacientes yo soy el número uno. No creo que nadie me quite a mí el primer lugar en eso. Demasiado impaciente. Pero tenemos que vestirnos de paciencia. Sigue diciendo el texto de perdón. Vestirse de perdón. O sea que, ¿y cuántas veces, pastor? Las veces que sean necesarias. Y el pasaje sigue, etcétera, etcétera. Todas estas cualidades describen humildad. Y humildad, lo dijimos un día, humildad es rendir ¿qué? Mis derechos. Eso es ser humilde, rendir mis derechos, rendir, no aferrarme a algo, sino entregarlo. Muchas veces en humildad es preferible muchas veces guardar silencio aunque usted tenga la razón, por bienestar de todos. Pero luego dice el ingrediente perfecto es vístete del amor. Ese es el vínculo perfecto. Y el amor y la humildad están ¿qué? Conectados. El amor siempre, mi hermano, le digo esto, está conectado a la humildad. Porque solo las personas humildes están en la capacidad de amar. Los orgullosos no pueden amar porque están demasiado ocupados buscando que alguien los ame. Porque ellos están, es que aquí nadie me da amor, que no hay que. Y usted le pregunta, ¿y cuándo fue la última vez que usted se acercó a darle amor a alguien? Y va a decir, y es que yo tengo que dar amor, es que nadie me da. Y como no me dan, entonces pues yo no doy, ¿sí ve? Entonces el Espíritu Santo ya creó la unidad en la vida del creyente. Eso no hay nada que hacer, eso no lo podemos discutir. Yo no puedo ni aportar ni quitarle nada a eso. Ya Él ya lo hizo. No tenemos que inventar nada nuevo. Lo único que tengo que hacer es proteger lo que Él ya creó. ¿Y cómo lo protegemos? Estando en paz los unos con los otros. ¿Y cómo estamos en paz los unos con los otros? Cuando nos amamos. Recuerde que la paz no es ausencia de problemas. Los problemas siempre van a ir. Usted puede tener un conflicto conmigo y lo arreglamos y el día de mañana posiblemente tengamos otro porque seguimos siendo seres humanos propensos a fallar. Así que la paz no es ausencia de problemas, es la tranquilidad en medio del problema y la dificultad. Es esperar en Dios en medio del problema y la dificultad. Se arregle o no se arregle, es esperar en Dios que Él tome el control. Ya lo hemos estudiado muchas veces. Por ejemplo, Filipenses 2, versículo 1 al 8, describe la gran ilustración de cómo funciona el amor y cómo funciona la humildad. No tenemos que leerlo, aunque sí leamos por lo menos el versículo 2 en particular. Pablo dice, cumplid mi gozo. Dice que tengáis el mismo que pensamiento. Y luego sigue diciendo, para seguir, teniendo que el mismo amor, unánimes, sintiendo
o todos una misma cosa. Sintiendo todos una misma cosa. ¿Qué significa eso? Bueno, o que tengamos ideas afines, que todos persigamos la misma cosa. Hablando espiritualmente, porque posiblemente ya a niveles personales, pues ya usted tendrá otros objetivos, ¿no? Pero como iglesia perseguimos la misma cosa. Y es lo mismo que leímos en Primera de Corintios 1:10, pero ahorita quiero leérselo una vez más, pero en la Biblia de las Américas. Dice, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, que nos pongáis de acuerdo. Claro, uno podría pensar, pastores, que eso prácticamente es imposible. Es más fácil poner en una línea 5 micos salvajes, que nos pongamos todos de acuerdo en algo. No creo que podamos lograrlo, pastor. Bueno, si tenemos amor y comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo podemos lograr. Y amar, y mire, y tener el mismo amor. ¿Qué es tener el mismo amor? Alguien lo definió de esta manera: amarnos todos por igual. Pero a veces es más fácil amar con el que más comparto, ¿no? Tenemos que amarnos a todos por igual. No puedo amar a todos por igual, pastor, porque es que algunos son más fáciles y otros son bien difíciles. Yo entiendo que en la iglesia del Señor siempre va a haber algunos hermanos que por su temperamento, por su personalidad, pues son difíciles, pero debemos amarlos a todos por igual. Es como los hijos, acaso todos los hijos son todos y son lo mismo. A todos y todos marchan, yo tengo tres y los tres no todos son igual. Imagínense los que tengan cuatro o cinco. Hay un hermano que tiene cinco, imagínense. Mante chicharrón. O pregunté a los papás de los twins a ver si son iguales. Yo creo que son iguales, pero los papás dicen no, se ven diferentes. Yo siempre los veo iguales. Pero pregúntele a los papás o los otros muchachos que comparten con ellos a ver si son iguales. Pero pregunte al papá y la mamá si los quiere a los dos por igual, si los aman por igual. Van a decir ya. De pronto alguno es más dócil, el otro es más complicadito. Y así sucesivamente. Pero ¿cómo podemos amarnos todos por igual? Bueno, la misma palabra nos da la respuesta, versículo 3 y versículo 4. Ahí en Filipenses, creo que es que lo dije, ¿cierto? Filipenses, sí, búsquelo ahí. Creo que es Filipenses. A ver, Filipenses, ¿estás? Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4 nos da la respuesta, mire, vea. Ahí está la respuesta. ¿Cómo nos podemos amar por igual? Ahí está. No hagáis, ¿qué? Nada por contienda, o sea, por pelea, ni por vanagloria. O sea, ahorita me voy a hacer para creerme mejor que él o que ella. Antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando a cada uno de los demás como inferiores a mí mismo. ¿Cómo dice? Como superiores a él mismo. No mirando cada quien por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y esto lo estudiamos cuando estudiamos Filipenses. Entonces, en la unidad, la base es el amor, y la base del amor es la humildad, versículo 3, y que no hagamos nada por contienda, no hagamos nada por vanagloria, no hagamos nada buscando nuestra propia gloria, hagamos todo con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros. Mire, ¿cómo serían las cosas si, digamos, en la iglesia local, yo mirara a mi hermano que está a mi al lado como superior a mí? ¿Cómo marcharían las cosas? Estaríamos en paz los unos con los otros. Cuando hubiera un conflicto entre nosotros, si lo arreglaríamos en el acto.
Ahora mire lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Básicamente lo que está diciendo ese versículo es que para que podamos disfrutar del amor, la paz entre nosotros como creyentes, preocúpate más por los demás antes que por ti mismo. Uy, ¿y quién puede hacer eso? El versículo 5 da la respuesta. Haya pues que el mismo sentir que hubo en quién, en Cristo. ¿Cristo por quién se preocupó primero? ¿Por él o por los otros? Por nosotros. Cristo es el ejemplo perfecto de la humildad. Y sabe una cosa, y quizás termino esto y luego damos unas preguntas. Cuando hay ese amor, ¿no?, que nos mantiene unidos, ese amor nos lleva, ¿sabe a qué? Sacrilegio. Ese amor nos lleva a sacrificar algo. Ese amor, unidos en Cristo, nos lleva a sacrificar algo. ¿Se ha escuchado? Esto lo ve uno mucho en las películas, ¿no? Y dice, si ella no es para mí, no será para ningún hombre. Y ¡pum!, le pegan un tiro. Pregunto, ¿usted cree que tenía amor verdadero por esa persona? Otro ejemplo, uno más bíblico entonces, pues. Igual ¿cómo? Bueno, pero uno bíblico. ¿Igual de qué? De dramático, esa es la palabra. Igual de dramático, pero es el mismo ejemplo. ¿Usted recuerda cuando llegaron dos mujeres donde Salomón? ¿Cierto? No necesito contar la historia. Bueno, para hacerla corta, Salomón dijo, pues agarren a ese muchachito y partan la mitad y mite, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué dijo la que no amaba al niño? Claro, de una vez, pártalo, ni para ella ni para mí. ¿Qué dijo la que lo había dado a luz y la que amaba a ese niño? ¿Qué dijo? Alguien que me lo diga y dígalo duro. Oh, por favor, hey, take it easy, un momentico. Désenlo. Prefiero verlo de lejos, con otra, pero vivo. Désenlo. ¿Qué entendió Salomón? Ahí la verdadera madre. No digo yo que... Aquí tenemos que hacernos una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted, por amor a su hermano en Cristo, sacrificó algo? ¿Cuándo fue la última vez que usted, por amor a su hermano en Cristo, sacrificó algo? Porque siempre estamos pensando en que alguien sacrifique algo por mí. Siempre. Estamos esperando que alguien nos atienda. Esperemos, es que él tiene que entenderme. Pero no queremos que los demás, o yo no quiero entender a los demás. ¿Sí? Es que él tiene que es que el pastor tiene que entenderme, sí, pero yo no quiero entender al pastor. Es que me quiere imponer las cosas, pero yo se las quiero imponer al otro. Queremos que los demás se sacrifiquen, queremos que los demás me entiendan, queremos que los demás ponte en mis zapatos. ¿Ya te pusiste tú en los míos? Esa sería la otra pregunta. ¿Ya te pusiste tú en mis zapatos? Ahora, vemos en Cristo ese amor sacrificial. ¿A quién enviaré, no? ¿Cómo hacemos? Padre, envíame a mí, heme aquí. Dice Filipenses, en Cristo vemos ese amor que lo sacrificó, no un poquito, lo sacrificó todo, y lo vemos claramente en Filipenses. Filipenses dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, él no dijo, yo soy Dios y yo ni loco voy por allá, porque yo voy a ir a morir por allá, y luego Dixon va a andar allá en su relajo. No, yo ni loco voy por allá.
No estimó. Yo soy Dios, que manden a otro. Creemos otro y perfecto y que vaya. No, no estimó aferrarse a Dios, no estimó esa gloria que tenía. Los ángeles le servían y vino. Y mira las cosas, no escogió vivir en un castillo. No escogió nacer en la ciudad más importante. Nació, ya sabe usted, en un pesebre, rechazado, perseguido desde pequeño, maltratado. En el Padre también lo vemos, porque el Padre sacrificó a su Hijo. Dice Romanos 8:32, lo leímos la semana pasada, el que no escatimó a su propio hijo, o sea, el que no agarró a su hijo. Si yo le digo aquí, levante la mano el que, si hoy alguien apareciera ahí y dijera, mire, necesito a alguien que me preste su hijo para que lo metan a la cárcel 24 horas por mí, ¿quién entregaría a su hijo? Mano Prax, ¿a cuál de los tres mandaría? ¿Usted a cuál de los tres manda? ¿A la mayor o a la menor? ¿O al del medio? ¿Usted, hermana María, qué dice? ¿A cuál de los tres? Son 24 horas nomás, eso pasa volando. ¿Usted qué dice, hermano? ¿A quién mandamos? ¿A Jeremiah o a Esther? ¿Ah? ¿Nos mandamos? O un voluntario. A ver, niños, ¿quién se va de voluntario? Josué dice que él se va. Él no escatimó a su hijo. Lo entregó. Y Cristo mismo, aparte de venir, dice 2 Corintios 5:21, dice que él no tenía pecado, ni uno solo. Pero por causa de nosotros, ¿qué hizo? Se echó la culpa. Se hizo pecado. Para que usted y yo pasáramos tranquilitos como si nada hubiera pasado. Sacrificio. El amor que Pablo habla aquí en Corintios, me perdona aquí en Colosenses, donde dice, otras que no te veo, la riqueza, unidos en amor, requiere sacrificio. Y hay que medir cómo está nuestro nivel de sacrificio. No pregunte, no le diga al otro, hermano, póngase en mis zapatos. Más bien diga usted, déjeme, me pongo en los suyos por un rato, a ver si logro entender lo que usted me quiere decir. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. ¿Ninguna pregunta, ningún comentario? ¿Todos claro? Como el water. Ok, entonces vamos a invitarle que se ponga sobre sus pies. Vamos a dejarlo allí. Y si la próxima semana seguimos con la otra parte, entonces, hablar sobre las riquezas del pleno entendimiento. Amante Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo tú lo usaste primero para hablarnos de esa verdad que fortalece nuestra mente, que nos ayuda a pensar bíblicamente para responder frente a las amenazas, oh Dios, que de las falsas enseñanzas o que el enemigo quiere filtrar nuestras vidas. Permite que como iglesia cada día podamos estar en ese mismo camino. Oramos, eterno Dios, para que de manera especial esa unidad del amor práctica que el apóstol Pablo habla aquí pueda ser una evidencia. Señor, sabemos que somos seres humanos y que todavía hay esquirlas de pecado en nuestras vidas. Y a causa de ello, Señor, nos herimos, nos maltratamos consciente o inconscientemente los unos a los otros. Padre, pero permite, oh Dios, de que por medio de tu palabra podamos, Señor, ver ese ejemplo en ti, de sacrificio, de ese amor abnegado.
y que en la práctica, Señor, podamos evidenciar de que nos amamos en ti. Señor, que podamos vestirnos cada día de esa paciencia, de esa benignidad, de esa bondad, de esa mansedumbre, de que nos perdonemos los unos a los otros, como dice tu palabra, Señor. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo nos fortalezca y en la práctica estas cosas sean evidentes en nosotros. Padre, gracias, porque podemos descansar en ti. Gracias por esta palabra fresca, Señor, y te pedimos que ella pueda dar fruto en los que estamos aquí, en los que nos vieron en línea. Señor, y si hay alguna persona que no te conoce, oramos para que de manera especial tu Espíritu Santo pueda convencerla, oh Dios, y que estas gracias, Señor, que están en tu palabra expuestas, Señor, que quizás hablaremos la próxima semana, puedan ser reveladas a ellas como fueron reveladas a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento?